Los países precisamente que más ha tenido problemas porque se han endeudado. En el principio todos los países del mundo están endeudados. Eso es otra situación económica que también hay que aclararla, igual que en materia de derechos humanos. No hay como ninguno la pobreza. solvente, profe. Mira, país. Estados Unidos es el país que más deuda tiene, más deuda externa tiene. Estados Unidos tiene una deuda de 16 billones de dólares. Billones. Y para que la gente entienda que es 16 billones de dólares, el presupuesto anual de Estados Unidos fluctúa entre 3 a 4 billones de dólares, el presupuesto anual. ¿Y la deuda? Y la deuda tiene 16. Esa es la deuda del gobierno, sin meter la deuda privada. Si metemos la deuda privada, se calcula que es 10 veces más. Estamos hablando entonces de 160 billones de dólares. O sea, ese dinero dólar, que es la relación internacional, no tiene absolutamente ninguna fortaleza, porque aparte de eso, se cambió también el patrón oro. Eso estaba respaldado por oro, ahora no. Pero aquí hay gente que dice que hay que dolarizar el país. Exactamente. Y ahí está Argentina. Argentina dolarizaron. El país de América Latina que más le aplicaron, la que ha tenido liberal fue Argentina. Dolarizaron a la economía argentina. Y ahí tú ves dónde llevaron a la quiebra Argentina. La deuda externa que tuvo que pagar Cristina y Kirchner para sacar a Argentina de ese debacle económico que tenían. Y aquí habían economistas que decían que nosotros teníamos que hacer lo que hacía Argentina. Incluso hay todavía analistas económicos que dicen que se debe dolarizar. Y aplican dolarización, porque lo decíamos ayer, la vivienda, por ejemplo, la están vendiendo en este momento en dólares estos grupos. Se hacen transacciones acá. Así es. Entonces, bueno, esa es la información que hay que entrar. Fíjate, antes traía muchos economistas, entrevistaban en los programas de televisión y de radio a los economistas. ¿Dónde están los economistas ahorita? No aparecen, porque tendrían que decir lo que yo estoy diciendo, que la economía mundial está en crisis. Totalmente, no hay ningún país económicamente que pueda económicamente aparecer solvente. Ahora, volviendo a la pregunta que formulaba Jordán, que tiene que ver con la situación de España y la situación de Venezuela. Esto tomando en cuenta los ataques, la injerencia en el tema económico, en el tema legal. Es decir, vamos a comparar qué está ocurriendo y con qué base jurídica, económica ellos tienen ese ataque en contra de nuestro país. ¿Por qué lo hacen en este momento? ¿A qué juegan? Lo hacen sencillamente porque ellos forman parte de la campaña que lideriza Estados Unidos. Ellos son unos aliados de Estados Unidos que más que aliados son unas personas que prácticamente se arrastran y siguen los lineamientos de los Estados Unidos cuando ellos precisamente económicamente también están muy mal. De los países, aparte de Grecia, que deben deuda externa, está España. España también tiene una gran deuda externa. España tiene crisis económica grave. Toda la mejoría que logró en los últimos 50 años las ha perdido. Todos los países europeos han bajado su bienestar social. No hay desempleo, hay pobreza, hay miseria. Entonces, pero eso no aparece en los medios de comunicación. El problema es que lo que no aparece en los medios de comunicación no existe. Si tú agarras cualquier periódico de cualquier parte del mundo, situaciones como esa no aparecen. Y como no aparecen que el mundo tiene una pobreza, eso no existe. Entonces es el problema mediático. Engañan a la mayoría de los habitantes del planeta Tierra. Pero en España, cuando uno revisa las estadísticas, por ejemplo, de la prensa, ahora que usted lo dice, ve que tiene mucho auge, mucha fuerza la prensa deportiva y lo que ellos llaman la prensa rosa, que son temas... Claro, mira, el problema de la pobreza es mundial, el problema de la criminalidad es mundial. Entonces, pero eso no aparece en los medios de comunicación. Entonces, como no aparece en los medios de comunicación, ni nacionales ni internacionales, no es el tema, la gente considera que el mundo está muy bien. Y es todo lo contrario. El sistema capitalista está en crisis mundial, es una crisis mundial que reventó precisamente con las hipotecas en el 2008 y que no ha sido superado. Ahí tienes tú el Producto Interno Bruto Mundial. Ninguno de los países industrializados ha pasado del 1%.
el crecimiento está estancado. Y si cuando tuvimos un crecimiento alto había pobreza, ahora que no hay crecimiento económico, la pobreza va a aumentar. Ahora bien, eso hay que decirlo para que la gente esté enterada, para que no digan que Venezuela es el país más grave del mundo, que tiene una crisis económica cuando hay países como Estados Unidos que están en crisis hace muchos años. Entonces la gente piensa, no, y me voy para los Estados Unidos. Incluso pasa mucho con nuestra juventud y con nuestros estudiantes. Entonces, como no comparan, como no saben cuál es la realidad de Estados Unidos, piensan que su progreso está en los Estados Unidos. El sueño americano ya no existe. Ahí tenemos viendo las cifras que ellos tienen, pero no aparecen en los medios, entonces no existe. Pero esta es la realidad en el mundo. Hay que señalarlo y decirlo. Para eso hay que hacer foros, para eso los periodistas tienen que estar informados de esto. Los estudiantes en las universidades hay que darle foros sobre la materia y tiene que ocuparse también el poder ciudadano, la Defensoría del Pueblo. No es posible que la Defensoría del Pueblo, que también forma parte del poder ciudadano, no tenga una radio y una televisión. El tema de los derechos humanos, yo tengo ya 15 años tratando el tema de los derechos humanos. ¿Tú crees que yo he podido conseguir un programa de televisión o un programa radial donde yo tenga y mis compañeros tengan posibilidad de hablar de este tema? No lo hemos conseguido. Y este es el tema que utilizan para invadir los países. Libia, que es el último de los países invadidos, y Siria, ahí tienes el ejemplo. Libia era el país más desarrollado de África, desarrollo humano. Sí. ¿Y qué lo hicieron? Lo parecieron como que era violadora de derechos humanos y la invadieron y se apoderaron del petróleo libio y del agua. Y montaron la resolución 1970 en base a... Y ahora que nosotros tenemos el decreto de Obama, estamos amenazados como enemigos de la seguridad de los Estados Unidos, ahora con más razón nosotros tenemos que darle importancia a la materia de los derechos humanos. Ahora, ¿se va a estar realizando próximamente algún tipo de actividad, foro, taller donde se pueda informar acerca de estos datos, de los cuales usted dice, bueno, son datos valiosos y que están a la mano del... Por eso yo me ofrezco a formar parte de esto con el Ministerio de Planificación, con la Defensoría del Pueblo, con las ONG nuestras, a dar cifras de esto, a publicitar esto, para que la gente no se deje engañar en materia de derechos humanos. La situación de derechos humanos mundial es grave, pero es de todo porque el sistema capitalista está en crisis y necesariamente urge cambiarlo por un sistema socialista donde lo importante sea la gente, donde lo importante sea la felicidad de la gente y no el crecimiento económico que al final y al cabo no lleva sino a crear pobreza y situaciones de miseria. Desigualdad, ¿no? Sí, desigualdad. Profe, Profesor, gracias por acompañarnos. El profesor Germán